¿Alguna vez has sentido el peso de la arcilla húmeda en tus manos, esa promesa silenciosa de transformación? Para mí no es solo barro, es el eco de mi abuela Carmen, el latido de mi tierra andaluza, mi propia voz tomando forma bajo la presión suave pero firme de mis dedos. Mi taller, aquí en las entrañas encaladas de Carmona, puede que no grite lujo. Las facturas se amontonan a veces como nubes de tormenta en el horizonte y el torno a veces protesta con un gemido asmático, pero cada rincón respira mi esencia. El olor terroso se mezcla con el dulzor metálico de los esmaltes. La luz del sur entra a raudales por el ventanal, bañando las piezas en proceso, cada una un fragmento de mi alma esperando cobrar vida. Aquí soy Alba Reyes, alfarera, nieta de alfarera, guardiana de un legado que siento correr por mis venas más que la propia sangre. Recuerdo las manos de mi abuela, arrugadas pero ágiles, enseñándome los secretos del barro, no con palabras grandilocuentes, sino con el ejemplo silencioso de su dedicación. El barro tiene memoria, Alba, solía decir. Trátalo con respeto y te devolverá belleza. Sé paciente como la tierra misma. Esa paciencia es la que me sostiene cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el reconocimiento parece un espejismo lejano y las dudas susurran en mi oído como el siroco en verano. Fue en uno de esos días de sol brillante y dudas persistentes cuando apareció Mateo Vargas. Entró en el taller buscando un regalo auténtico, sus ojos curiosos recorriendo las estanterías llenas de mis creaciones. Había algo en su mirada, una mezcla de interés genuino y una formalidad que contrastaba con el desorden creativo de mi espacio. Era de Sevilla capital, de otro mundo, uno de zapatos lustrados y conversaciones medidas. Hablamos de formas, de colores, de la historia detrás de una orza que imitaba patrones antiguos con un giro moderno. Sentí una conexión inesperada, un chispazo que iba más allá de la transacción comercial. Nos vimos de nuevo, y luego otra vez. Descubrí a un hombre sensible bajo esa fachada pulcra, alguien que parecía valorar mi pasión, aunque quizás no comprendiera del todo la fragilidad económica que la sustentaba. Él veía el arte, yo vivía la artesanía, con sus luces y sus muchas sombras. Cuando me propuso conocer a su madre, sentí un nudo en el estómago. Una parte de mí, quizás la que anhelaba esa validación externa que mi abuela nunca necesitó, se ilusionó. Otra, la que conocía las sutiles pero infranqueables barreras sociales de nuestra Andalucía, tembló con una premonición helada. La cena fue en su casa, un piso señorial en el barrio de Santa Cruz, en Sevilla. Un mundo de maderas nobles, alfombras persas y un silencio que contrastaba dolorosamente con el bullicio vital de mi taller. Doña Elena Vargas, la madre de Mateo, era exactamente como la había imaginado, pero magnificada. Impecable, desde el peinado perfectamente cardado hasta los zapatos de salón de una marca discreta, pero inconfundiblemente cara. Su sonrisa era una obra de ingeniería social, precisa, controlada, pero fría como el mármol del recibidor. Me estudió de arriba abajo con una mirada que me hizo sentir dolorosamente consciente de mi vestido sencillo, de mis manos, que por mucho que las lavara, siempre parecían guardar un rastro de arcilla bajo las uñas. La conversación fue una coreografía de sutilezas hirientes. ¿Alfarera? ¿Qué? Pintoresco, comentó, paladeando la palabra como si fuera un insecto exótico. ¿Y se puede vivir de eso? La pregunta flotó en el aire, cargada de un desdén apenas velado. Habló de las amigas de Mateo, hijas de notarios y cirujanos, de sus carreras prometedoras. Cada palabra era un golpe amortiguado, diseñado para marcar distancias, para recordarme mi lugar. Mis respuestas sobre la tradición, sobre la fusión de lo antiguo y lo nuevo en mis piezas, eran recibidas con un leve arqueo de cejas, como si estuviera describiendo un hobby infantil. Mis manos, mis herramientas de trabajo, mi orgullo, se convirtieron bajo su escrutinio en estigmas de mi origen humilde, de mi falta de un título universitario que colgar en la pared. Mateo intentó desviar la conversación, hablar de mis últimas piezas con entusiasmo, pero sus esfuerzos eran torpes, casi infantiles frente a la calculada estrategia de su madre. Salí de allí con el estómago revuelto y una sensación de humillación que tardaría días en disiparse. Había visto el abismo entre nuestros mundos, y doña Elena se había asegurado de que lo sintiera en lo más hondo. Los meses siguientes fueron un tira y afloja constante. Doña Elena no cejaba en su empeño. Las llamadas casuales se multiplicaron. «Alba, querida, solo llamaba para saber cómo va tu negocito. ¿Has pensado en hacer algo más estable?»
quizás unas oposiciones, algo con seguridad. Cada palabra era una aguja. Organizó cenas improvisadas a las que aparecían jóvenes encantadoras, claramente seleccionadas por su pedigrí social. Mateo seguía atrapado en una lealtad filial que le impedía ver, o quizás admitir, la hostilidad de su madre. Mamá es así, Alba, un poco anticuada, pero no lo hace con mala intención, repetía como un mantra vacío. Pero yo veía la intención, clara y afilada. Quería desgastarme, hacerme sentir tan pequeña, tan fuera de lugar, que yo misma decidiera renunciar a Mateo. Y casi lo consigue. La tensión en nuestra relación crecía, alimentada por mis inseguridades y su pasividad. Current part, characters, 399, total characters, 699. La presión externa coincidió con una crisis interna. El dueño del local donde tenía el taller, un hombre mayor y hasta entonces razonable, decidió jubilarse y sus herederos querían duplicar el alquiler. De repente el suelo bajo mis pies pareció desaparecer. Las noches se llenaron de cálculos imposibles, de la angustia fría del ¿y ahora qué? Doña Elena, con un olfato infalible para la debilidad ajena, aprovechó para asestar otro golpe. Me llamó, con una voz melosa que apenas ocultaba su satisfacción. «Alba, cielo, me he enterado de tus problemillas con el local. ¡Qué contrariedad! Mira, se me ocurre una idea. Podrías venir a casa unos días tranquilamente y pensar qué hacer. Quizás buscar un trabajito de dependienta en alguna tienda bonita del centro, algo más acorde». La oferta era una trampa, una invitación a la jaula dorada de la dependencia, a renunciar a mi taller, a mi identidad. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. ¿Rendirme? ¿Convertirme en lo que ella esperaba, una chica dócil y sin ambiciones propias? La idea me revolvió el estómago. Fue entonces cuando viajé a ver a mi abuela Carmen. Su casa en el pequeño pueblo blanco donde crecí olía a leña y a puchero. Me senté con ella en el patio, bajo la parra, mientras repasaba cuentas en un viejo libro de contabilidad. Le conté mis miedos, mi sensación de estar atrapada. Ella escuchó en silencio, sus ojos sabios fijos en los míos. Cuando terminé, suspiró y puso su mano nudosa sobre la mía. «El miedo es barro blando, Alba», dijo con su voz tranquila. «Puedes dejar que te aplaste o puedes usarlo para dar forma a algo nuevo, algo más fuerte. Recuerda quién eres. Recuerda estas manos. Llevan la fuerza de generaciones. No dejes que nadie te diga lo que valen». Sus palabras sencillas pero profundas resonaron en mi interior. Esa misma tarde llamé a Sofía, mi amiga de la infancia, un torbellino de energía y visión comercial que trabajaba en marketing digital. «¿Vender online? ¿Yo?», le dije con escepticismo inicial cuando me propuso la idea. «Alba», respondió con su entusiasmo contagioso, «tu cerámica es única. El mundo tiene que verla. Olvídate de doña Bruja Elena y de los alquileres imposibles. Internet es tu nuevo escaparate. Vamos a conquistar el mundo desde Carmona». Su fe inquebrantable, sumada a la sabiduría de mi abuela, encendió una chispa. Decidí luchar. No por Mateo, no contra Elena, sino por mí, por mi arte, por el legado de mis manos. El comienzo fue arduo. Aprender a fotografiar mis piezas para que la pantalla transmitiera su textura, su alma. Escribir descripciones que capturaran la esencia de cada creación. Navegar por las plataformas de venta online, Instagram, Etsy, crear una pequeña web propia. Noches en vela respondiendo correos en un inglés titubeante, calculando envíos internacionales, embalando cada pieza con un cuidado infinito para que cruzara océanos intacta. Sofía fue mi guía, mi animadora incansable. Piensa en tu marca personal, Alba. ¿Qué te hace diferente? Fusión de tradición y vanguardia, sostenibilidad, piezas con historia. Empecé a enfocarme en series limitadas, en diseños que contaban historias de mi tierra, de sus leyendas, de su luz. Los primeros pedidos fueron como gotas de lluvia en tierra seca. Un cuenco a Alemania, unos azulejos decorativos a Estados Unidos, una pequeña escultura a Japón. Cada venta era una victoria, una reafirmación. Los comentarios positivos de clientes anónimos al otro lado del mundo me llenaban de una energía nueva. «Maravilloso trabajo, ha llegado perfecto, es aún más bonito que en las fotos, se nota el amor puesto en cada detalle». Poco a poco, la rueda empezó a girar. Pude pagar el nuevo alquiler, invertir en un horno más grande y eficiente, contratar a una chica del pueblo para que me ayudara con los embalajes. Mi taller ya no era solo un refugio creativo, se estaba convirtiendo en un pequeño motor económico. Mateo observaba mi transformación con una mezcla de asombro y, me atrevería a decir, remordimiento. Veía mi creciente independencia,
mi confianza renovada. Empezó a interesarse de verdad por los detalles del negocio online, a ofrecerme ayuda con las traducciones, a celebrar mis pequeños triunfos. «¿Ves? Sabía que podías», me dijo una tarde, mientras admiraba una nueva colección inspirada en los patrones geométricos de la Giralda. Había orgullo en su voz, pero también una sombra de culpa por no haber creído en mí o en mi capacidad para resistir la presión de su madre desde el principio. Nuestra relación encontró un nuevo equilibrio, más maduro, basado en el respeto mutuo por nuestros caminos individuales. Un día recibí un correo electrónico que me hizo dar un respingo. Un conocido blog de diseño internacional quería hacer un reportaje sobre mi trabajo. Poco después, una prestigiosa galería de arte contemporáneo de Madrid me contactó. Querían incluir algunas de mis piezas más escultóricas en una exposición colectiva sobre nuevos talentos de la artesanía española. Y la guinda del pastel, una invitación para tener mi propio stand en artificio. La feria de artesanía contemporánea más importante de España, que se celebraba anualmente en Madrid. Era mi gran oportunidad, la validación que había dejado de buscar pero que ahora llegaba de forma inesperada. Sentí un vértigo emocionante. Preparé la feria con una dedicación febril, seleccionando mis mejores piezas, diseñando un stand que reflejara mi identidad. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que doña Elena se enteraría, y me pregunté, con un escalofrío que no era solo de emoción, cuál sería su siguiente movimiento. Current Part Characters, 3996. Total Characters, 1323. El pabellón de IFEMA en Madrid bullía de actividad. El aire vibraba con creatividad, con el murmullo de conversaciones en varios idiomas, con el brillo de piezas únicas expuestas con orgullo. Mi stand, diseñado con maderas claras, telas naturales y una iluminación cálida que realzaba las texturas y los esmaltes de mi cerámica, destacaba por su elegancia sencilla. La gente se detenía, admiraba, preguntaba. Recibí elogios de otros artesanos, el interés de compradores de tiendas de diseño de Barcelona y Bilbao, incluso una conversación prometedora con un curador de un museo de artes decorativas. Mi abuela Carmen, que había insistido en acompañarme. «No me pierdo yo ver a mi nieta triunfar por todo lo alto», había dicho con los ojos brillantes. Observaba todo desde un rincón, asintiendo con una sonrisa serena. Sofía revoloteaba, atendiendo a posibles clientes, repartiendo tarjetas tan emocionada como yo. Mateo también estaba allí, a mi lado, su presencia ahora un apoyo sólido, una mano que apretaba la mía discretamente cuando los nervios amenazaban con aflorar. Y entonces la vi. Doña Elena avanzaba por el pasillo con la determinación de un acorazado, vestida con un traje de chaqueta impecable, su bolso de marca colgado del brazo como un escudo. Su mirada barrió el stand, deteniéndose en las piezas con una expresión indescifrable. ¿Sorpresa? ¿Desdén? Quizás una mezcla incómoda de ambas. Se acercó, seguida a regañadientes por una de sus amigas, una mujer ensollada que parecía igualmente fuera de lugar en aquel entorno. «Vaya, Alba», comenzó doña Elena, su voz tan controlada como siempre, pero con un ligero temblor que no me pasó desapercibido. «¿Quién lo hubiera dicho? Parece que tu entretenimiento ha dado sus frutos». El cumplido era una daga envuelta en seda. La palabra entretenimiento todavía resonaba con todo el peso de su antiguo desprecio. Respiré hondo. Sentí la mano de Mateo apretar la mía con más fuerza, un gesto de apoyo silencioso pero inequívoco. Miré a doña Elena a los ojos, tranquila, firme. La Alba insegura que se encogía ante su mirada ya no existía. «Gracias por venir, Elena», dije, mi voz clara y serena. «Pero esto no es un entretenimiento. Es mi profesión, mi pasión y mi vida. Y sí, está dando sus frutos, gracias a mi esfuerzo y al de la gente que ha creído en mí». Ella pareció desconcertada por mi calma. Intentó otro ángulo. «Bueno, no te voy a negar que tienes cierta habilidad manual», concedió, como si estuviera hablando de una niña que ha hecho un dibujo aceptable. «Pero el mundo del arte serio es otra cosa, querida. Contactos, influencias. Si necesitas que te presente a alguien importante, quizás». La interrumpí, suavemente pero sin vacilación. «Aprecio tu oferta, Elena, pero he llegado hasta aquí por mi trabajo, no por mis contactos. Y los contactos que necesito los estoy haciendo yo misma». Señalé con un gesto discreto a un comprador japonés que examinaba una de mis esculturas con interés. «Creo que mis piezas hablan por sí solas. No necesito que nadie interceda por mí». Fue entonces cuando Mateo intervino. Se adelantó un paso,
situándose a mi lado, no detrás. «Mamá», dijo, su voz tranquila, pero cargada de una firmeza que nunca antes le había escuchado usar con ella. «Alba no necesita tu ayuda ni tus contactos. Está triunfando por su talento y su trabajo. Estoy increíblemente orgulloso de ella, y creo que deberías estarlo tú también, o al menos mostrarle el respeto que merece». El silencio que siguió fue denso. La amiga de doña Elena parecía querer que se la tragara la tierra. El rostro de Elena pasó por una gama de emociones: sorpresa, incredulidad, furia contenida. Era la primera vez que su hijo la desafiaba abiertamente, y lo hacía para defenderme a mí, la nuera inadecuada. Vio que el control se le escapaba de las manos, que su poder sobre él se había disuelto. «No busco tu aprobación, Elena», continué, mi voz aún serena. «Durante mucho tiempo tus palabras me hirieron, me hicieron dudar de mí misma. Pero ya no. He encontrado mi camino, mi valor, y no tiene nada que ver con tu mundo ni con tus criterios». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. «Te agradezco de nuevo que hayas venido. Ahora, si me disculpas, tengo clientes que atender». Me giré hacia el comprador japonés con una sonrisa, dejando a doña Elena plantada en medio del pasillo, su máscara de compostura resquebrajándose por primera vez. Vi cómo daba media vuelta, arrastrando a su amiga, su derrota no en gritos ni lágrimas, sino en la rigidez de su espalda y el leve temblor de sus manos al agarrar su bolso. Había ganado. No una batalla de gritos o insultos, sino la batalla por mi propia dignidad. Los días siguientes a la feria fueron un torbellino: pedidos, entrevistas, propuestas de colaboración. Mi taller en Carmona se convirtió en un hervidero de actividad controlada. Contraté a 2 ayudantes más, jóvenes del pueblo con ganas de aprender el oficio. Amplié mi presencia online, colaborando con Sofía en una estrategia de marketing más ambiciosa. La Galería de Madrid organizó mi primera exposición individual y las críticas fueron entusiastas. Ya no era solo la nieta de la alfarera Carmen, era Alba Reyes, una ceramista reconocida por derecho propio, una artista que fusionaba la herencia andaluza con una visión contemporánea. Mi relación con Mateo se consolidó. Su apoyo en la feria había sido un punto de inflexión. Hablamos largo y tendido sobre su madre, sobre las presiones que él también había sufrido en silencio. Decidimos construir nuestro futuro juntos, en nuestros propios términos, estableciendo límites claros con doña Elena. Ella intentó algunas maniobras más, llamadas lastimeras, intentos de manipulación emocional, pero nos mantuvimos firmes. Su influencia se había reducido a la de una figura periférica cuyas opiniones ya no tenían el poder de herirnos. Supimos por terceros que se quejaba amargamente de la ingratitud de su hijo y de la arrogancia de esa advenediza, pero sus palabras ya solo encontraban eco en su propio círculo social, cada vez más reducido y anacrónico. No sentí alegría por su aislamiento, solo la constatación tranquila de que cada uno cosecha lo que siembra. Una tarde, meses después, estaba en el taller, terminando una pieza especialmente compleja, una gran tinaja cuyas formas ondulantes recordaban las dunas de Doñana bajo la luz del atardecer. El sol entraba por el ventanal, creando juegos de luces y sombras sobre el barro aún húmedo. La radio emitía suavemente una melodía flamenca. Mi abuela Carmen estaba sentada cerca, desgranando guisantes en un cuenco de cerámica, hecho por mí años atrás, uno de mis primeros intentos. «¿Sabes, abuela?», le dije, alisando una curva de la tinaja con la yema de los dedos. A veces todavía oigo su voz. No necesitaba decir el nombre de Elena, diciéndome que esto era solo un pasatiempo, que mis manos estaban sucias. Mi abuela levantó la vista, sus ojos arrugados pero llenos de luz. «¿Y qué le dicen ahora tus manos, Alba?». Miré mis manos, cubiertas de una fina capa de arcilla seca, con pequeñas cicatrices de cortes antiguos, las uñas cortas y prácticas. Ya no veía en ellas la marca de un origen humilde o de una profesión menor. Veía la herramienta de mi arte, el vehículo de mi expresión, el símbolo de mi resiliencia. Veía la herencia de mi abuela, la fuerza de la tierra, la belleza que podía surgir de algo tan simple y fundamental como el barro. «Les dicen que están orgullosas, abuela», respondí con una sonrisa tranquila. «Les dicen que han encontrado su lugar, que este barro», acaricié la superficie fresca de la tinaja, «no es suciedad, es creación, es mi voz». Ese día recibí un correo de una fundación cultural que quería encargarme una serie de piezas para decorar un nuevo centro dedicado a la promoción de la artesanía andaluza. Me proponían también dar talleres a jóvenes en riesgo de exclusión social,
para enseñarles el oficio, para mostrarles que el trabajo manual, el arte, también podía ser un camino digno y hermoso. La idea me llenó de una alegría profunda, mucho más significativa que cualquier crítica favorable o venta exitosa. Compartir lo que había aprendido, devolver algo a mi comunidad, cerrar el círculo. Mateo llegó al atardecer, trayendo pan recién hecho y queso de la sierra. Se sentó a mi lado, observando la tinaja casi terminada. «¿En qué piensas?», me preguntó. «En el futuro», respondí, limpiándome las manos en el delantal. «En todos los cacharros que quedan por hacer». Nos quedamos en silencio, escuchando el sonido de los guisantes cayendo en el cuenco, el eco lejano de las campanas de Carmona, el latido tranquilo de una vida reconstruida, moldeada con paciencia, cocida a fuego lento en el horno de la adversidad y finalmente esmaltada con los colores brillantes del amor propio y la dignidad recuperada. El camino no había sido fácil, las cicatrices seguían ahí, pero como en mis mejores piezas de Raku, esas grietas eran ahora parte de la belleza, testimonios de una historia de superación, la historia que mis manos, por fin libres, estaban listas para seguir contando. La inauguración del Centro Cultural fue un evento sencillo pero emotivo. Mis piezas, inspiradas en los colores y formas de los paisajes andaluces, desde los ocres de los campos de trigo hasta los azules intensos del Mediterráneo, dialogaban con el espacio de forma armoniosa. Había autoridades locales, vecinos, artesanos de otros gremios y, lo más importante, los jóvenes que participarían en los talleres. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y esperanza. Mientras explicaba el proceso creativo detrás de una de las esculturas, vi a mi abuela Carmen charlando animadamente con un grupo de chicas, mostrándoles la textura de un esmalte. Sofía estaba allí, por supuesto, documentando todo para las redes sociales del taller, siempre mi aliada. Mateo, a mi lado, me miraba con un orgullo sereno que ya no necesitaba palabras. En un momento dado, mientras hablaba con la directora del centro, levanté la vista y vi una figura solitaria cerca de la entrada. Era doña Elena. No sé cómo se había enterado o por qué había decidido venir. Estaba más delgada, su habitual rigidez parecía teñida de una fragilidad inesperada. Nuestros ojos se cruzaron por un instante a través de la sala. No hubo hostilidad en su mirada, tampoco calidez. Solo una especie de reconocimiento distante, quizás la aceptación tácita de una realidad que ya no podía negar. Asentí levemente, un gesto neutro, y volví a mi conversación. No había rencor en mi corazón, solo la paz de haber cerrado un capítulo doloroso. Ella permaneció unos minutos más observando desde lejos, y luego se marchó tan discretamente como había llegado. Más tarde, mientras recogíamos, la directora se me acercó. «Alba, tu trabajo es maravilloso, pero lo que más nos ilusiona es tu compromiso con los talleres. Darles a estos chicos una habilidad, una pasión, eso no tiene precio». Asentí, sintiendo la verdad profunda de sus palabras. Mi éxito no residía solo en el reconocimiento externo o en la independencia económica, sino en la capacidad de transformar mi propia experiencia, mi propia lucha, en algo positivo para otros. En demostrar que la dignidad no venía de un apellido o una cuenta bancaria, sino del trabajo bien hecho, de la conexión con tus raíces y de la valentía de ser fiel a ti misma. Los talleres comenzaron la semana siguiente. El primer día, enfrentarme a esos adolescentes llenos de desconfianza y apatía inicial fue un desafío. Pero poco a poco, al sentir la arcilla entre sus dedos, al ver cómo sus ideas empezaban a tomar forma, sus barreras se fueron derritiendo. Descubrí la alegría inmensa de ver encenderse la chispa creativa en otros, de guiar sus manos torpes pero entusiastas. Les hablaba de mi abuela, de la paciencia, de aceptar los errores como parte del proceso, de encontrar la belleza en la imperfección. Les contaba mi propia historia, no como un ejemplo heroico, sino como la prueba de vinieras de donde vinieras. Siempre podías moldear tu propio destino si tenías el coraje de ensuciarte las manos. Una tarde, uno de los chicos más reservados, Miguel, me mostró tímidamente un pequeño cuenco que había logrado tornear. Era irregular, un poco torcido, pero tenía una fuerza expresiva innegable. «No es perfecto», murmuró, bajando la mirada. «No tiene por qué serlo, Miguel», le respondí, tomando el cuenco con cuidado. «Es tuyo, tiene tu huella, y eso lo hace único, como tú». Levantó la vista y por primera vez vi una sonrisa genuina iluminar su rostro. En ese instante sentí que todo el camino recorrido, las humillaciones, las dudas, las noches en vela, había merecido la pena.
Mi vida siguió su curso. El taller prosperaba, mi relación con Mateo se afianzaba en la confianza y el respeto mutuo, y mi labor en el centro cultural me llenaba de un propósito renovado. A veces al atardecer me sentaba en el patio de mi taller, el mismo donde mi abuela me había enseñado los secretos del barro, y contemplaba mis manos. Ya no eran solo las manos de Alba Reyes, la alfarera de Carmona. Eran manos que contaban historias, que transformaban la materia inerte en belleza, que ayudaban a otros a encontrar su propia voz. Eran manos que habían aprendido a través del fuego y la presión que la verdadera fortaleza no reside en la perfección impecable, sino en la capacidad de reconstruirse, de encontrar la belleza en las grietas, de convertir el barro de la vida en una obra de arte única e irrepetible. Y así, entre el girar del torno y el calor del horno, entre los pedidos que cruzaban fronteras,